¿Crees que la gente te ve como realmente eres? No. Te ven como les conviene verte. Te miden, te interpretan, te usan, y mientras tú crees que estás participando en una conversación, ellos ya están calculando tu debilidad. El mundo no premia la bondad, premia la ventaja. No premia al más leal, premia al más útil. Tampoco premia al que más siente, sino al que mejor controla lo que siente. Esa es la verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La vida es una guerra silenciosa de máscaras, intenciones ocultas y movimientos que nadie anuncia. Y si no entiendes esa dinámica, no estás jugando el juego, eres parte del tablero. Nicolás Maquiavelo comprendió esto hace siglos. Vio reinos caer por ingenuidad, líderes destruirse por orgullo y hombres poderosos perderlo todo por mostrar demasiado. Si viviera hoy, no perdería el tiempo siendo auténtico para complacer a una multitud distraída. Haría algo mucho más peligroso, observaría, mediría, callaría y movería las piezas con precisión quirúrgica. Hoy vas a escuchar sus 21 leyes del poder, reescritas para el mundo moderno. No como teoría, sino como método, como un mapa que seguir. Y quédate con esta frase antes de empezar: no persigas el poder, conviértete en él. 1. Nunca muestres todas tus cartas. El primer error del débil es explicar demasiado. Cuando la gente sabe todo sobre ti, ya no necesita respetarte. Puede anticiparte, copiarte, ridiculizarte o atacarte. Tu ambición, tus miedos, tus planes y tus heridas no son temas para exposición pública. Son recursos estratégicos. La mayoría de las personas no quiere verte crecer, quiere verte predecible, porque lo predecible se controla. Por eso, habla menos de lo que sabes, menos de lo que quieres y muchísimo menos de cómo piensas lograrlo. La opacidad genera respeto. El misterio genera distancia. Y la distancia, en el juego del poder, es una forma de defensa. 2. Domina tus emociones o alguien más lo hará por ti. El hombre que pierde la calma entrega el mando. En cuanto reaccionas con ira, ansiedad, desesperación o necesidad de aprobación, el otro obtiene una ventaja invisible. Ya sabe qué botón presionar. Ya sabe cómo sacarte del eje. La fuerza real no grita. Observa. Una mente serena en medio del caos es mucho más peligrosa que una voz fuerte, porque la serenidad no solo protege tu juicio, también desorienta a los demás. Si te insultan y no te rompes, si te provocan y no te inclinas, si te empujan y no respondes de inmediato, entonces estás conservando el control donde otros lo habrían perdido. El autocontrol no es frialdad vacía. Es soberanía. 3. Haz que dependan de ti. No basta con caer bien. Hay que volverse necesario. La simpatía es frágil, pero la utilidad es poder. Quien puede ser reemplazado, tarde o temprano será reemplazado. Quien no puede ser sustituido, manda sin levantar la voz. Sé el que resuelve problemas. Sé el que conoce el camino. Sé el que tiene acceso, criterio, información, capacidad o visión. Cuando las personas sienten que tu ausencia crea un vacío real, empiezan a tratarte con otra gravedad. El respeto no nace del afecto. Nace de la dependencia. 4. Domina el arte de la máscara. No todo lo que eres debe ser mostrado. No toda intención debe ser revelada. No toda opinión merece salir de tu boca. La vida social está llena de actores improvisados. Algunos aparentan inocencia para ocultar ambición, mientras otros simulan debilidad para sobrevivir hasta el momento correcto. Los ingenuos creen que eso es falsedad, pero los inteligentes saben que es supervivencia. Quien entiende las máscaras entiende el teatro social. Y quien entiende el teatro social puede moverse dentro de él sin ser devorado. No se trata de mentir por deporte. Se trata de administrar tu imagen como un activo. 5. Golpea primero cuando la oportunidad aparezca. La indecisión cuesta caro. Mientras tú analizas, otros ejecutan. Mientras tú dudas, otros ocupan el espacio.
mientras tú esperas justicia, alguien más escribe la historia. La idea es clara, a veces simplemente debes pasar directo a la acción y actuar. Y no se trata de actuar como un animal impulsivo, se trata de reconocer el momento exacto en que la acción vale más que la contemplación. Cuando veas una apertura, toma la ventaja. Cuando sientas traición, no entregues el cuello por cortesía. Cuando percibas que te están acorralando, rompe el cerco antes de que el cerco te rompa a ti. El poder pertenece al que se mueve a tiempo. 6. Protege tu reputación como si fuera tu último escudo. Tu nombre entra a la habitación antes que tú. La gente reacciona a la versión de ti que cree conocer, no a la verdad completa. Por eso la reputación es una forma de armadura. Y también de arma. No te rebajes en conflictos innecesarios. No te hundas en escándalos baratos. No regales la imagen de alguien débil, inestable o desordenado. La percepción crea realidades antes de que los hechos terminen de hablar. Si el mundo te percibe como fuerte, te tratará como fuerte. Si te percibe como fácil de romper, te probará. Cuida tu nombre. Defiéndelo. Y, cuando sea necesario, hazlo temible. 7. Mantén tus planes fuera del alcance ajeno. Nada destruye más rápido una estrategia que anunciarla demasiado pronto. Cuando revelas tu siguiente movimiento, regalas el mapa. Y cuando regalas el mapa, permites que te bloqueen, te copien o te saboteen. Los resultados hablan mejor que las promesas. Los poderosos rara vez explican de antemano lo que están construyendo. Dejan que el mundo descubra el efecto cuando ya es demasiado tarde para detenerlo. No conviertas tus objetivos en conversación pública. No conviertas tus ideas en propiedad colectiva. Haz silencio. Avanza. Ejecuta. Y cuando finalmente miren, ya será imposible revertirlo. 8. Usa la ausencia para aumentar tu valor. La presencia constante desgasta. Cuando siempre estás disponible, dejas de ser especial. La familiaridad, en exceso, termina en desprecio. La gente valora más lo que le cuesta tener cerca. Desaparecer estratégicamente no es debilidad. Es calibración. Tu ausencia obliga a los demás a notar tu peso. Les recuerda que no estabas ahí solo para ocupar espacio, sino para generar efecto. A veces, alejarse un paso hace que los demás se acerquen con más interés. La distancia transforma la percepción. Y en el poder, la percepción lo es casi todo. 9. Convierte a tus enemigos en combustible. Siempre habrá alguien que te envidie, alguien se incomode con tu avance o alguien que necesite verte caer para sentirse en pie. No desperdicies energía en el rencor. Úsala. Cada ataque revela algo. Cada crítica expone una grieta. Cada intento de frenarte confirma que ya representas una amenaza. Los enemigos son útiles de una forma que muchos no entienden, te obligan a afilarte. Te obligan a pensar, a elevar el nivel. Y cuando tu progreso se vuelve más fuerte que su oposición, la guerra ya cambió de dueño. 10. Respeta la lealtad, pero nunca dependas de ella. La lealtad es valiosa, pero no es estable. A alguien que hoy te jura fidelidad, mañana le aparece una mejor oferta y su moral cambia de forma. La naturaleza humana no es noble por defecto, es interesada. Por eso, recompensa la lealtad, reconócela, fortalécela, pero no pongas tu destino entero en manos de ella. El verdadero poder no descansa en promesas, descansa en estructuras donde la traición tenga costo. Si alguien te sigue por convicción, bien. Si alguien te sigue por necesidad, mejor. La diferencia entre ambos es la diferencia entre esperanza y seguridad. 11. Haz que compitan por tu aprobación. Cuando todos sienten que su lugar está asegurado, se relajan. Y cuando se relajan, dejan de esforzarse. El poder necesita tensión controlada. No crueldad, no caos. Tensión. Haz que tu atención sea valiosa. Dosifica tu reconocimiento. No des todo de inmediato.
Cuando alguien percibe que puede perder tu favor, se vuelve más atento, más disciplinado y más eficiente. La seguridad excesiva mata el rendimiento. La posibilidad de perder algo despierta el instinto. 12. Convierte el silencio en una amenaza. La mayoría habla demasiado. Habla para llenar vacíos, para defenderse, para impresionar, para manipular. Pero el silencio, bien usado, obliga al otro a rebelarse. Cuando callas, haces que el ambiente trabaje para ti. La otra persona empieza a sentirse incómoda y llena el vacío. Expone más de lo que debía. Se delata sola. En una discusión, el silencio destruye el ego del impulsivo. En una negociación, obliga al otro a conceder. En la vida diaria, crea una presencia difícil de leer. No subestimes el peso de no responder de inmediato. Muchas veces, ese vacío dice más que cualquier discurso. 13. Elimina las amenazas antes de que crezcan. La debilidad que toleras hoy será el problema que sufras mañana. No todo enemigo llega con ruido, algunos comienzan como rumores, pequeñas faltas de respeto, envidias discretas o conductas pasivo-agresivas. Si los ignoras, se convierten en estructura. La inteligencia estratégica no espera a que el peligro madure. Lo corta cuando todavía es pequeño. Lo aísla, lo neutraliza, o lo supera tan rápido que ya no puede recuperarse. Ser compasivo con una amenaza creciente suele ser cruel contigo mismo. 14. No pelees batallas que no te entregan poder. El orgulloso pelea por impulso. El sabio pelea por resultado. Cada provocación no merece tu energía. Cada discusión no merece tu tiempo. Cada enemigo menor no merece tu desgaste. Hay guerras que solo alimentan el ego y empobrecen la estrategia. Antes de responder, pregúntate algo simple. ¿Esto me da poder o solo me da satisfacción momentánea? Si la respuesta es la segunda, no estás ganando. Estás desviándote. 15. Sigue pareciendo fuerte incluso cuando atravieses ruina. La fortaleza visible protege. La debilidad visible invita al ataque. Todos pasan por pérdidas, dudas, traiciones y momentos de quiebre. La diferencia está en quien decide exhibir su fractura. El poderoso sufre en privado, recompone en privado y reaparece en público con la misma firmeza de antes. No se trata de fingir que nada duele, se trata de no regalarle al mundo el espectáculo de tu derrumbe. Tu postura, tu tono, tu mirada y tu ritmo comunican más que tus palabras. Si transmites firmeza, los demás piensan 2 veces antes de tocarte. 16. Construye en silencio. Las estructuras reales no nacen con aplausos, nacen con paciencia. La gente superficial presume antes de terminar. La gente peligrosa trabaja en secreto hasta que la ventaja es irreversible. Construir en silencio es construir sin distraerte con aplausos prematuros. Es aprender, conectar, juntar recursos, afinar habilidades y diseñar sin anunciar el resultado. Cuando la base es sólida, la revelación es devastadora. La fuerza más peligrosa es la que nadie vio crecer. 17. Usa el temor con precisión, no con caos. La comodidad excesiva vuelve a las personas insolentes. Cuando nadie teme consecuencias, todos prueban límites. El miedo, usado con inteligencia, no tiene que ser violencia. A veces basta con la firmeza, con la rapidez para cortar faltas de respeto, o con una consecuencia clara y conocida para que el orden se mantenga. El objetivo no es aterrorizar. El objetivo es hacer comprender que cada acto tiene costo. La autoridad que nunca castiga termina siendo una invitación a ser ignorada. 18. Controla la información y controlarás la percepción. Quien domina el flujo de información domina la escena. No porque siempre diga la verdad, sino porque decide qué parte de la verdad existe para los demás. La información es poder cuando está filtrada, dosificada y entregada en el momento correcto. Quien lo revela todo se debilita. Quien sabe cuándo hablar y cuándo callar dirige sin parecer que dirige.
En los negocios, en el trabajo y en las relaciones, la realidad rara vez es suficiente. Lo que importa es la versión de esa realidad que circula. Controla la narrativa y controlarás la reacción. 19. Corta la debilidad de raíz. La debilidad es contagiosa. Se esconde en hábitos, en excusas, en amistades improductivas, en miedos que se repiten y en entornos que desarman tu voluntad. Si te rodeas de personas sin dirección, terminarás arrastrado por su inercia. Si toleras tus propias excusas, perderás respeto por ti mismo. Si pospones demasiado, la pérdida de impulso se vuelve identidad. Elimina la carga inútil. Corrige la versión débil de ti antes de que se convierta en costumbre. El poder requiere limpieza interna. 20. Nunca permitas que te descifren por completo. La predictibilidad es una forma de prisión. En cuanto alguien conoce exactamente cómo reaccionas, ya tiene una herramienta para manipularte. Cambia el ritmo, varía el método. No repitas siempre el mismo patrón. Sorprende en el momento correcto. Haz que tu presencia sea difícil de anticipar. La incertidumbre genera respeto porque obliga al otro a pensar. Y donde hay pensamiento, hay freno. El mundo teme menos a quien grita que a quien no se puede calcular. 21. Deja legado, no ruido. La mayoría vive buscando atención, pero pocos construyen algo que permanezca cuando el ruido desaparece. El legado no necesita aplausos inmediatos. Se sostiene en decisiones que sobreviven a tu presencia. En una influencia que sigue activa después de que dejas de hablar. En una huella que otros no pueden ignorar aunque intenten borrarla. Si tu impacto solo existe mientras te miran, todavía estás jugando pequeño. Pero si tu trabajo, tu nombre o tu estructura siguen pesando cuando ya no estás, entonces has entendido la diferencia entre existir y dominar. Ahora entiendes el mapa. El mundo no es un lugar justo. Es un escenario donde cada movimiento revela poder o debilidad. Los ingenuos piden transparencia a cambio de confianza. Los estratégicos entienden que la información, el silencio, la reputación y la disciplina son armas de construcción lenta. No necesitas volverte cruel, necesitas volverte imposible de manipular. Habla menos. Observa más. Muestra menos. Controla más. Reacciona menos. Piensa más. Y cuando llegue el momento, mueve una sola pieza con tanta precisión que todos crean que siempre estuviste un paso adelante. Porque ese es el verdadero mensaje de Maquiavelo: el poder no se ruega, no se improvisa y no se discute. El poder se construye, se protege y se impone. Si este mensaje encendió algo en tu mente, compártelo en los comentarios. No persigo el poder, me convierto en él. Y recuerda esto, siempre. El hombre más peligroso no es el que habla más fuerte. Es el que nadie puede leer, nadie puede detener y todos terminan pensando después de que se fue.